Buenos días para todos y todas. A mí me correspondió exponer la última parte de la Constitución Política, el título 13. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, bueno, como les venía comentando, me corresponde el título 13 de la reforma constitucional. Pues ya ustedes me conocen, mi nombre es Henry Valentín Bernal. Y bueno, pues vamos a la votación. Es, digamos que una retroalimentación puede ser de lo que ya varios compañeros han expuesto sobre cómo está constituido, eh, digamos que tantos órganos gubernamentales que ya hemos venido trabajando, el Congreso de la República, el Senado. Bueno, pues digamos que aquí vamos a tocar algunos puntos, como les decía, a manera de retroalimentación. Y bueno, en este título, en el título 13, se encuentran los artículos entre el 374 al 380 en la Constitución, y con los que se cierra el tema de la Constitución, de lo que se expone pues aquí, y habla particularmente sobre la reforma constitucional. Se dice pues que la Constitución política podrá ser reformada por la República, una asamblea constituyente, y obviamente pues todo surge o se plantea que puede salir la iniciativa a partir del pueblo. Entonces, pues aquí a manera de recorderis, que es el Congreso de la República, es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales la representación de la nación, la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales. ¿Por quiénes está conformado el Congreso de la República? El Congreso está conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Esto ya lo han venido mencionando algunos compañeros en sus exposiciones. Es un cuerpo colegiado, es decir, que está conformado por varios miembros y que cada uno de ellos tiene igual poder y responsabilidad. Actualmente, el Senado de la República está integrado por 108 senadores. Bueno, aquí un poco más contextual, ¿cuántas personas conforman el Congreso? Está conformado por 280 congresistas que están divididos en 108 senadores, 100 circunscripciones nacionales, dos circunscripciones especiales han ido manejando, y uno para la segunda votación presidencial más alta. La Cámara de Representantes constituye la parte de la rama legislativa del Estado, compuesta también por el Senado de la República. Fue creada cuando se promulgó la Constitución de 1821. Ahorita vamos a ver pues como un recorrido histórico de las constituciones que han regido nuestro país. Y hoy en día es un organismo integrado por 172 legisladores llamados honorables representantes a la Cámara. Bueno, entonces, ¿qué es la Asamblea Constituyente? Entonces decimos que la Asamblea Constituyente es una reunión nacional de representantes populares que asumen el único objetivo de acordar reglas que regirán en el futuro la relación entre gobernantes y gobernados, así como el funcionamiento, distribución del poder y fundamento de su sistema político y social. Esta Asamblea Nacional Constituyente fue proclamada el 9 de julio de 1789 en los inicios de la Revolución Francesa, ¿no? Digamos que el concepto de Asamblea Constituyente pues data un poco desde esta fecha, y en Colombia surge particularmente en 1905 bajo el gobierno de Rafael Reyes Prieto. Bueno, ¿quién puede convocar una asamblea constituyente en Colombia? El Congreso de la República, mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, es decir, los que conforman todo el Congreso de la República, podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente para reformar parcial o totalmente la Constitución. ¿Listo? Entonces la iniciativa pues surge también claramente a partir del pueblo, puede ser. Ya vamos a ver ahorita en la Constitución del 90 y a esta reforma constitucional que es la que tenemos actualmente vigente. Bueno, sobre la Constitución política colombiana. Colombia ha tenido 10 constituciones nacionales en los años 1811, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863, 1886 y, como les decía, la que nos
rige en este momento la Constitución de 1991. Yo resalté estas tres que ven ustedes ahí, 1853, 1886 y 1991, porque pues digamos que me parece que a partir de estas constituciones hubo cambios significativos, ¿no? No quiero decir que digamos que cada reforma que se realizó pues tuviera precisamente cambios siempre en pro de mejorar todo el tiempo, digamos que algunos conceptos que se venían trabajando. Sin embargo, pues por ejemplo en 1853 yo coloco aquí algunas características particulares que tuvo esta reforma constitucional y pues podemos decir entonces que en esta reforma constitucional se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio de todos los hombres mayores de 21 años, se impuso el voto popular para elegir congresistas, gobernadores y magistrados, y se estableció la libertad administrativa y libertad religiosa. ¿Sí? Esto obviamente ya en las constituciones o en las reformas constitucionales que se hicieron posteriormente, pues cada vez digamos que se ha venido ampliando un poco el panorama sobre estos conceptos que se trabajaron aquí. En la Constitución de 1886 se pasó de los Estados Unidos de Colombia a la República de Colombia, cambiando el sistema federal y permitiendo que los estados se convirtieran en departamentos. Se fortaleció la rama ejecutiva, disminuyendo el poder legislativo. El periodo presidencial se extendió a 6 años. Se fortaleció y se centralizó el ejército nacional, y la religión católica se estableció como elemento esencial del Estado. Van a ver, pues, ya a lo que hemos venido revisando, pues que en la Constitución del 91, pues cada vez se amplía mucho más el panorama en el tema de las libertades de creencias y bueno, ya a nivel individual, pues se fortalecen muchos aspectos. Aquí coloco un dato que me parece muy importante, y es que en 1954 el derecho al voto de la mujer en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 1954 a través del acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, lo que se consolidó como un gran triunfo para el género. No fue escenario de elecciones, ¿no? En ese momento particular no habían elecciones, pero pues fue un logro bastante importante incluir a la mujer en el derecho pues participativo democrático del voto. Y pues digamos que si lo revisamos al día de hoy, digamos que para esto se generaron bastantes movimientos y pues obviamente hubo una lucha femenina fuerte para que las mujeres pudieran comenzar a votar. Sin embargo, pues uno revisando un poco los datos o las cifras de las votaciones de las mujeres en las últimas elecciones que hemos tenido, pues no ha sido tan alta, ¿no? Entonces, ese abstencionismo un poco, pues digamos que revisando todo lo que se tuvo que hacer para que se diera origen a esta participación democrática, pues digamos que se debería aprovechar un poco más y que todos, no solamente las mujeres, pero sí que todos estemos llamados a participar activamente en el ejercicio democrático. Entonces, bueno, esto me pareció un dato eh, chévere para mostrar, para compartir con ustedes. En 1991, ya como les digo, pues, el conocimiento de todos es la constitución que nos rige en este momento. Eh, Se dice pues que la Constitución Política de Colombia está organizada en un preámbulo y 13 títulos, los que hemos venido nosotros exponiendo. Estos se componen en 380 artículos constitucionales y 67 transitorios. Las tres ramas del poder se denominan ejecutiva, legislativa y judicial. Aquí les planteo algunos elementos puntuales, digamos que a nivel de cambios que se generaron desde la Constitución del 86 a la que pues tenemos actualmente vigente. Entonces, se definió que Colombia era un Estado social de derecho y se crearon mecanismos para aplicarlo, como la tutela y la acción popular, que también ya nos han venido explicando los compañeros en las exposiciones que precedieron este ejercicio. Segundo, se prohibió el estado de sitio, que facultaba al presidente para legislar por medio de decretos con fuerza de ley, ¿no? Entonces, digamos que se le quita teniendo un poco el presidente de la República en su rama ejecutiva, pues ahora hay otros organismos de control que están como muy atentos a revisar todas estas iniciativas que se proponen desde la presidencia. El sistema judicial se estableció como una rama autónoma del poder público, se creó la Fiscalía General, se buscó consolidar la descentralización por medio de la votación popular de gobernadores y la participación de los territorios en el presupuesto nacional, además de permitir la autonomía regional. Eh, Hubo también, digamos que un reconocimiento de la multiculturalidad
tratamiento especial y de mayoría de edad a los indígenas, ¿no? Entonces, este proceso de inserción un poco hacia la parte política, de participación democrática y todo esto, pues también tuvo mucha más fuerza a partir de la Constitución de 1991. Sexto, apertura al sistema democrático. Se puso fin definitivo al bipartidismo, ¿no?, que había precedido la historia política de todos nosotros en el tema de liberales, conservadores, en fin. Entonces aquí digamos que ya tenemos un panorama, un espectro mucho más amplio sobre diferentes partidos y bueno, ya se descentralizó esta visión bipartidista. Séptimo, se centralizó en el Banco de la República la emisión de la moneda, que antes era potestad del presidente. Octavo, se establecieron mecanismos de democracia participativa como el plebiscito, el referendo y la consulta popular. Noveno, se estableció un Estado laico y se dio reconocimiento a religiones distintas a la católica, ¿no? Entonces, notemos un poco que en la Constitución del 86, por ejemplo, pues se contemplaba la religión católica como, digamos que la religión base, ¿no? Pero pues aquí en la Constitución del 91 se da un poco de libertad de creencia. Y bueno, eso obviamente es un avance en cuanto a conceptos de individualidad y bueno, cosas muy enfocadas en la parte subjetiva. El décimo, se creó la Corte Constitucional, ¿no? Aquí, entre comillas, comparto un agregado de la Constitución y dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección de los derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o religión, opinión política o filosófica. Estas líneas, esto que está ahí entre comillas, pues nos da, digamos que un panorama de lo que se pretende con la Constitución, que como lo ha mencionado el profe y digamos que se respeten tanto derechos como pues ahí es donde a veces se tiende a pensar que no se cumplen muchas cosas, ¿no? Pero este denunciado pues es claramente algo pues, muy interesante y pues que refleja los conceptos de equidad y cosas que deberían existir en una sociedad. Entonces, bueno, ya analizando un poco a nivel contextual la última reforma constitucional que tuvimos a gran escala, que fue la de 1991, pues aquí les presento cómo se logró de alguna manera esta reforma constitucional, ¿no? Entonces, en las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia, estaba previsto escoger a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal. Para ese momento, entonces, habían 6 papeletas para 6 elecciones. Sin embargo, hubo una papeleta adicional en las oficiales que no estaba pautada y terminó siendo la más importante. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la séptima papeleta, la cual fue repartida en las calles e impresa en periódicos para que la gente la recortara y la metiera en las cajas de votación. En ella pues se anunciaba un plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente, entonces el pueblo estaba convocando a una asamblea nacional constituyente para reformar la constitución y determinar cambios políticos, sociales y económicos en beneficio pues del pueblo como tal. Entonces es una iniciativa del pueblo que convoca a una asamblea constituyente para poder reformular a partir de allí lo que venía, digamos que rigiendo un poco el comportamiento, digamos que las directrices un poco a nivel constitucionales desde la Constitución de 1886. Entonces, en este ejercicio se pudo convocar a una asamblea. Entonces, ni el ente electoral ni el movimiento estudiantil pudieron establecer cuántos colombianos presentaron su voto alternativo a favor de una constitución aquel 11 de marzo. Pero el objetivo se cumplió. El presidente Virgilio Barco decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales del 27 de mayo. Ese día, ya de manera mucho más formal, 5.236.863 colombianos votaron a favor y 230.080 en contra de una asamblea constituyente. Entonces, pues esto ya obviamente dio origen a lo que fue la Constitución del 4 de julio de 1991, que se contempla como una de las más innovadoras y respetadas de América Latina. Y pues la base de esta Constitución, el andamiaje institucional actual de Colombia, ¿no? Esta es la base que tenemos ahorita como
constitución que rige en nuestro país, ¿no? Y pues digamos que quería presentarles también algo de los antecedentes, ¿no? ¿Qué se estaba dando en ese momento histórico en Colombia para que el pueblo de alguna manera, a partir de este acto, puede tomarse de rebeldía, ¿no? No rebelión, sino rebeldía un poco, pues que digamos que trataran de unirse para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente y tras este acto pues poder reformar lo que se venía contemplando en la Constitución del 86. Entonces, la Carta Magna que se pretendía reformar estaba vigente desde 1886 y establecía el catolicismo como el pilar del Estado. Restringía el derecho al voto, permitía la pena de muerte, prohibía el divorcio y daba poderes extraordinarios al presidente, como el de elegir gobernadores y magistrados. Vimos en algunas características de la Constitución del 91 que se le quita un poco esa fuerza al presidente y se generan unos organismos de control que están encargados precisamente de vigilar un poco todo este tipo de acciones. Los impulsores de la séptima papeleta, la SP, la séptima papeleta, eran estudiantes, la mayoría de derecho que rondaban los 20 años y recogían el hartazgo general de los colombianos en un momento crítico. El Estado colombiano se enfrentaba en una cruenta guerra a los carteles del narcotráfico. Fueron años muy fuertes en la lucha contra el narcotráfico. Las tasas de homicidio, los atentados contra la población civil eran muy frecuentes. El tema de la lucha por los poderes entre guerrillas, narcotráfico, todo lo que tenía que ver con paramilitarismo también, ¿no? Entonces estos años fueron años bastante pesados para la población civil. Y pues digamos que además, en agosto de 1989, el candidato favorito para la presidencia, Luis Carlos Galán, fue asesinado. Entonces aquí ya digamos que se generó un cúmulo de acciones que finalmente terminaron hartando al pueblo colombiano y que esto conllevó que se decidieran a unirse y poder convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Entonces, estos son como algunos de los antecedentes que les quería compartir. Y ya como a manera de conclusiones, la primera opción para proceder a las reformas por parte del Congreso, realizando un proyecto de acto legislativo. Para esto tendrán competencia de presentarlo 10 miembros del Congreso, al menos el 5% de los ciudadanos pertenecientes al censo electoral vigente, o el 20% de los diputados o concejales. Así lo establece el artículo 375 de la Constitución. La segunda manera de realizar la constituyente es mediante convocatoria al pueblo por parte del Congreso, mediante ley, aprobado siempre y cuando obtenga la tercera parte del censo electoral vigente. Así lo establece el artículo 376 de la Constitución. Y ya digamos que la última manera de realizarla es mediante un referendo, activándolo con el 5% del censo electoral vigente. Pasado este paso, la reforma constitucional deberá ser aprobada por más de la mitad de los votantes, siendo necesario que excedan de la cuarta parte del censo electoral permanente. Y esto pues es de acuerdo a lo que establece el artículo 377 de la Constitución, ¿no? Eh, bueno, y algunas conclusiones ya, estas son conclusiones, las que les planteé anteriormente, son conclusiones con base en los artículos 375, 376 y 377 del título 13 de la Constitución Política. Aquí hay conclusiones ya mucho más de manera subjetiva, ¿no? Y pues es como para que cada uno la lo podamos revisar, ¿no? Y es que la Constitución se ve bonita, pero nosotros debemos hacerla funcionar. Otra conclusión es que se han realizado esfuerzos importantes para tener una constitución que por lo menos en el papel es una de las mejores en América Latina. Entonces, pues en esa medida que se han hecho esos esfuerzos, pues vale la pena prestarle mucha atención y como les digo en la conclusión número 1, hacerla funcionar, ¿no? Que no se vea tan bonita en el papel, sino que se vea mucho más bonita en la acción. Aquí hay algunas frases que yo normalmente he escuchado y pues que generan un poco un montón de interrogantes y es, por ejemplo, ¿yo para qué voto si igual me toca salir a trabajar mañana? O yo voto por él o por ella porque se ve como buena gente. O yo no creo en ningún político, todos son iguales, que voten los otros, ¿no? Estas, digamos que frases muy abstencionistas, si se quiere mirar, pues reflejan un poco lo que estamos viviendo y es que no tenemos una participación democrática fuerte y que a través de los años las reformas que se han venido generando a nivel constitucional pues han tratado de generar una inclusión y que cada vez
el tema de discriminación pues no se dé y que todos podamos elegir y ser elegidos como se plantea, ¿no? Entonces ahí me parece importante contemplar que debemos todos participar activamente y no dejar que otros elijan por nosotros, porque luego viene el tema de quejarnos y de decir que por qué, que esos candidatos que están ahí en el poder, que no funcionan, pero pues si nosotros no nos tomamos la tareita de por lo menos indagar en las propuestas de gobierno, revisar qué es lo más conveniente para el presente de nuestro país, analizando un recorrido histórico. Aquí Napoleón Bonaparte decía que todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces ahí es importante que podamos nosotros revisar qué ha venido ocurriendo, cuál es nuestra historia como país y mirar, de acuerdo a lo que se plantean en las campañas electorales que vivimos, pues mirar cuáles son las mejores opciones y revisar un poco el historial de los candidatos y hacer un ejercicio, digo yo, muy juicioso para poder elegir de la mejor manera. Entonces, aquí también les coloco algo y es el voto en blanco, es una de las opciones en unas elecciones que consiste en realizar el acto mismo del voto, o sea, votar, manifestando que ninguna de las opciones planteadas es adecuada. Si ya hicimos el ejercicio muy juiciosos de revisar las propuestas de gobierno y definitivamente consideramos de manera particular que no, digamos que no sentimos afinidad y no creemos que ninguno de los candidatos cumpla con los requisitos o características para el ejercer dicho puesto, pues podemos votar en blanco y eso también es una manera de manifestarnos democráticamente. Ya para cerrar, datos curiosos, pues, Colombia ha tenido 5 nombres diferentes en sus casi 200 años de historia. Uno, la Gran Colombia, duró 12 años, entre 1819 y 1831. El segundo fue Nueva Confederación Granadina, 2 años, 1862-1863. Estados Unidos de Colombia, 23 años, 1863 hasta 1886, donde ya se reformuló a lo que pues digamos que actualmente tenemos República de Colombia, 122 años, 1886 hasta el 2008, pues con las variaciones que han ocurrido en los últimos años. Entonces, nada, esta es la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención, su colaboración. Cualquier pregunta, duda o inquietud, pues vamos a ver si la podemos resolver en el espacio directo. Y bueno, espero que les haya gustado y que haya servido un poco este análisis del título 13 de la Constitución Política de Colombia. Muchas gracias.